¿Alguna vez has sentido que en medio de tanta incertidumbre y temor necesitas un lugar seguro donde tu corazón pueda descansar? A veces, nos encontramos navegando por mares agitados, luchando con nuestras propias fuerzas y preguntándonos si hay una forma distinta de enfrentar cada desafío. Sin embargo, Dios nos recuerda que no tenemos que cargar con el peso de la vida en solitario. Su poder y su amor están disponibles para transformar nuestros miedos y llenar nuestro corazón de esperanza. La Biblia está repleta de historias donde el temor se convierte en valentía, la duda en convicción y la debilidad en fortaleza. Sus enseñanzas, lejos de ser teorías remotas, nos ofrecen una guía práctica para vivir con confianza, paz y un sentido de propósito que trasciende las circunstancias. A lo largo de este mensaje, descubrirás que callar las voces de la ansiedad y actuar en fe no es solo posible, sino absolutamente transformador. Cada paso nos muestra cómo el silencio ante Dios libera nuestra mente del ruido, cómo la confianza en Él echa fuera el miedo y cómo la espera paciente se convierte en un camino de renovación y victoria. Antes de continuar, quiero que declares en voz alta, con fe, en Dios, mis miedos se disipan y mi esperanza se renueva. Haz de esta frase tu punto de partida, el ancla que te recuerde en cada paso que no estás solo en este viaje y que su presencia es suficiente para sostenerte y guiarte hacia una vida libre de temores. Confiar en el Señor con todo el corazón es una decisión que transforma la manera en que vivimos. Imagina que estás caminando por un sendero en medio de la niebla. No puedes ver más allá de unos cuantos pasos, y cada movimiento que haces está lleno de incertidumbre. Te preguntas si vas en la dirección correcta, si hay obstáculos más adelante, si en algún momento te perderás. Ahora, imagina que junto a ti camina alguien que conoce el camino a la perfección. No solo ha recorrido ese sendero innumerables veces, sino que lo diseñó con sus propias manos. Él sabe dónde están las piedras, donde el terreno es inestable y donde hay caminos alternativos que tú ni siquiera puedes ver. Eso es confiar en Dios. Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No es un simple consejo, es una invitación a vivir de una manera completamente diferente. Nos está recordando que nuestra visión es limitada, que nuestra sabiduría no es suficiente para guiarnos por la vida y que el único camino seguro es aquel en el que dejamos que Dios tome el control. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basándonos en nuestra propia lógica, solo para darnos cuenta después de que estábamos equivocados? Creemos que tenemos el control, que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero terminamos enfrentándonos a caminos cerrados, tropiezos y frustraciones. Dios nos dice, entrégame tus caminos, confía en mí, y yo me encargaré de enderezar tus pasos. No es una sugerencia, es una promesa. Entregarle nuestra confianza a Dios no significa rendirnos por debilidad, sino reconocer que Él tiene un entendimiento mucho mayor que el nuestro. No significa que dejemos de actuar, sino que aprendamos a depender de su dirección en cada decisión. Es como un niño pequeño que va de la mano de su padre en medio de una multitud. El niño no sabe exactamente a dónde se dirige, pero no tiene miedo porque confía en que su padre lo lleva al lugar correcto. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos pide que confiemos como niños, que soltemos nuestras dudas y temores y que dejemos de apoyarnos solo en nuestra capacidad limitada de entender la vida. Pero, ¿qué significa confiar en Dios con todo el corazón? Muchas veces confiamos en Dios solo cuando las cosas parecen lógicas, cuando todo va bien. Sin embargo, cuando la vida se vuelve incierta, cuando las puertas se cierran, cuando no entendemos lo que está pasando, ahí es donde nuestra fe es probada. Dios nos pide que confiemos sin condiciones, que no pongamos nuestra fe en Él solo cuando todo tiene sentido, sino también cuando no entendemos nada. Mira la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su seguridad, su zona de confort, y le prometió que lo llevaría a una tierra mejor. No le dio un mapa, no le dio detalles, solo le pidió confianza. Y Abraham obedeció. Esa es la confianza que Dios quiere de nosotros, que cuando no entendamos, sigamos caminando, que cuando sintamos miedo, sigamos creyendo. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es nuestro propio orgullo. Nos gusta sentir que tenemos el control, que sabemos lo que hacemos, que podemos resolverlo todo por nuestra cuenta.
pero la realidad es que nuestra sabiduría tiene límites. Imagínate a alguien que trata de armar un mueble sin seguir las instrucciones. Cree que puede hacerlo solo, que no necesita ayuda, pero cuando las piezas no encajan y el resultado no es el esperado, se da cuenta de que habría sido más fácil seguir la guía desde el principio. Así es la vida cuando tratamos de hacer todo sin Dios. Pensamos que podemos manejarlo, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que no somos tan sabios como creíamos. Por eso, la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Dios no quiere que dejemos de pensar o de usar nuestra inteligencia, pero sí quiere que reconozcamos que nuestra visión es limitada y que necesitamos su dirección. Confiar en Dios no es solo un sentimiento, es una acción. Se demuestra en la forma en que vivimos, en la manera en que tomamos decisiones, en la disposición que tenemos de obedecer su palabra, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. Si Dios nos dice que perdonemos, lo hacemos. Si nos dice que dejemos algo, lo soltamos. Si nos dice que esperemos, esperamos. Porque sabemos que su voluntad es perfecta y que, al final, su plan siempre es mejor que el nuestro. Cuando confiamos en Dios, nuestras sendas son enderezadas. No significa que todo será fácil, pero sí significa que Él nos llevará a donde necesitamos estar. Piénsalo como un GPS. Si te equivocas de camino, el GPS recalcula la ruta y te vuelve a dirigir al destino. Así es Dios con nosotros. Aun cuando cometemos errores, si seguimos confiando en Él, nos vuelve a encaminar. Por eso, en lugar de tratar de resolver todo por nuestra cuenta, en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad y el miedo, podemos descansar en la certeza de que Dios ya está trabajando en nuestro futuro. La confianza en Dios no es un acto único, es un estilo de vida. Cada día tenemos la oportunidad de soltar nuestras preocupaciones y decir, Señor, guíame, confío en ti. Así que hoy, toma un momento para reflexionar. ¿Estás confiando en Dios con todo tu corazón o todavía te estás apoyando en tu propia prudencia? Decide hoy soltar el control y entregar tu vida en sus manos. Porque cuando confías en Dios, puedes caminar con seguridad, sabiendo que Él enderezará tu camino. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La confianza en Dios es un proceso diario, un compromiso que renovamos constantemente. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino una relación que se fortalece con cada paso de obediencia. Es fácil confiar cuando todo marcha bien, cuando las circunstancias parecen estar a nuestro favor, pero la verdadera prueba de fe ocurre cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Imagínate a Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. En ese momento, Pedro tenía dos opciones, confiar en la voz de Jesús y dar el paso, o quedarse en la barca, en la seguridad de lo conocido. Por un momento, Pedro caminó sobre el agua, desafiando la lógica y las leyes naturales. Pero en cuanto quitó su mirada de Jesús y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esto nos enseña algo fundamental: la confianza en Dios no significa la ausencia de problemas, sino la seguridad de que, aun en medio de la tormenta, su mano está ahí para sostenernos. El problema no es la tormenta, sino en que enfocamos nuestra mirada. Si nos fijamos en las dificultades, el miedo nos consume, pero si mantenemos nuestros ojos en Jesús, podemos caminar sobre cualquier circunstancia. Confiar en Dios también significa aceptar su tiempo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas. Nos desesperamos cuando parece que Dios no responde nuestras oraciones al instante. Pero la Biblia nos dice que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro tiempo, sino en el suyo. Hay momentos en los que Dios nos hace esperar porque está trabajando en nosotros, porque está preparando algo mejor de lo que imaginamos. Abraham esperó años para ver cumplida la promesa de Dios. José pasó por la esclavitud y la prisión antes de llegar al propósito que Dios tenía para él. Moisés tuvo que atravesar el desierto antes de guiar al pueblo a la tierra prometida. La espera no es un castigo, es un proceso de crecimiento. En esos tiempos de aparente silencio, Dios está desarrollando nuestro carácter, nuestra paciencia y nuestra dependencia de Él.
Si aprendemos a confiar en su tiempo, en lugar de frustrarnos, podremos encontrar paz en medio de la espera. Pero confiar en Dios no solo es cuestión de fe, también implica obediencia. No podemos decir que confiamos en Él si no estamos dispuestos a hacer lo que nos pide. A veces, Dios nos da instrucciones que no entendemos en el momento, pero que luego nos damos cuenta de que eran necesarias. Piénsalo así, cuando un niño pequeño está aprendiendo a caminar, sus padres le dicen que no toque el fuego, que no corra por la calle, que no se acerque a ciertos lugares. El niño no siempre entiende por qué, pero si confía en sus padres, obedecerá. Con Dios es lo mismo. Nos pide que vivamos de cierta manera porque sabe lo que es mejor para nosotros. La obediencia es una demostración de confianza. Cuando seguimos sus mandamientos, cuando tomamos decisiones basadas en su palabra, estamos diciendo, Señor, creo que tu camino es mejor que el mío. No siempre será fácil, porque la obediencia implica sacrificio, renuncia a nuestra propia voluntad. Pero la recompensa de vivir en obediencia es una vida llena de paz, propósito y bendición. Además, confiar en Dios nos lleva a soltar nuestras cargas. ¿Cuántas veces llevamos preocupaciones, ansiedades y miedos como si dependiera de nosotros resolverlo todo? Jesús nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no quiere que vivamos con una carga que no podemos llevar. Él nos invita a soltar nuestras preocupaciones en sus manos. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces nos aferramos a cosas que solo nos hacen daño? Nos aferramos al control, a la incertidumbre, al miedo. Pero cuando aprendemos a dejar todo en manos de Dios, encontramos descanso. Piensa en un niño que se duerme tranquilo en los brazos de su padre. No está preocupado por el mañana, porque sabe que está seguro. Así es la confianza en Dios. Es descansar en la certeza de que Él tiene el control, que su plan es perfecto y que nada escapa de su voluntad. Aun cuando enfrentamos momentos difíciles, cuando parece que las cosas no tienen sentido, Dios sigue siendo fiel. Su palabra dice en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Quizás ahora mismo estás atravesando una temporada de incertidumbre, de pruebas, de preguntas sin respuestas. Quizás sientes que has perdido el rumbo o que no sabes qué hacer. Pero quiero recordarte algo, Dios no te ha abandonado. Él sigue obrando, aun cuando no lo ves. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Cada obstáculo es un momento para recordar que no estamos solos. Dios nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es la promesa en la que podemos descansar. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán incierto parezca el futuro, Dios está con nosotros. Y cuando aprendemos a confiar, nuestra vida cambia. Dejamos de vivir con ansiedad, dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Aprendemos a soltar, a descansar, a caminar en paz, sabiendo que Dios está guiando cada paso. La confianza en Dios no es solo para los momentos difíciles, es para cada día. Es vivir con la seguridad de que estamos en sus manos. Es despertarnos cada mañana y decir, Señor, hoy decido confiar en ti. Y cuando hacemos eso, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos con gozo, con propósito, con la certeza de que no importa lo que venga, Dios tiene el control. Así que hoy te animo a tomar una decisión. Decide confiar en Dios con todo tu corazón. Suelta la ansiedad, suelta el miedo, suelta la necesidad de tener todas las respuestas. Entrégale tu vida, tus planes, tus preocupaciones. Porque cuando confías en Dios, no hay razón para temer. Cuando confías en Dios, puedes caminar con seguridad, con paz, con la certeza de que Él nunca te dejará. Hoy es el día para renovar tu confianza en Él. Hoy es el día para dar ese paso de fe y decir, Señor, en ti pongo mi vida. Confío en ti. Y cuando lo hagas, verás cómo su paz inunda tu corazón y cómo su mano te guía en cada paso del camino. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario.
Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La confianza en Dios es un viaje continuo, un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestra vida. Cada día nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra fe. A veces, confiar en Dios significa dejar atrás lo conocido, salir de nuestra zona de confort y caminar por senderos que no entendemos. Pero cuando decidimos dar ese paso, descubrimos que su gracia nos sostiene en cada momento. Una de las historias más poderosas de confianza en Dios es la de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su parentela y fuera a una tierra que él le mostraría. No le dio un mapa detallado ni le explicó cada paso del camino. Solo le pidió que confiara. Y Abraham obedeció, caminando sin saber exactamente a dónde iba, pero con la certeza de que Dios estaba guiando sus pasos. Esa misma confianza es la que Dios nos pide hoy. Nos llama a soltar lo que creemos que controlamos y a depositar nuestra seguridad en Él. Pero nuestra naturaleza humana lucha contra eso. Queremos respuestas inmediatas, queremos saber cada detalle antes de tomar una decisión, queremos garantías de que todo saldrá bien. Sin embargo, la fe no funciona así. Confiar en Dios es aprender a caminar sin ver el destino final. Es creer que Él nos llevará al lugar correcto en el momento adecuado. Es soltar el miedo y aferrarnos a sus promesas. Pero, ¿cómo fortalecemos nuestra confianza en Dios? Primero, debemos conocer su palabra. No podemos confiar en alguien que no conocemos. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios es fiel, que nunca nos abandonará y que tiene planes de bien para nosotros. Cuando nos sumergimos en su palabra, nuestra fe se fortalece y aprendemos a depender de Él en todo momento. Segundo, necesitamos recordar su fidelidad en el pasado. Muchas veces, cuando enfrentamos una crisis, olvidamos todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Nos enfocamos tanto en el problema actual que perdemos de vista las victorias pasadas. Pero si miramos atrás, veremos cómo Dios ha sido fiel en cada etapa de nuestra vida. Nos ha sostenido, nos ha guiado, nos ha proveído en momentos de necesidad. Recordar su fidelidad nos da la certeza de que seguirá obrando en el futuro. Tercero, debemos rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad. Necesitamos una comunidad, personas que nos animen, que oren por nosotros, que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra fe flaquea. La Biblia dice en Hebreos 10, 24-25 que debemos animarnos unos a otros y no dejar de congregarnos. Además, confiar en Dios implica aprender a rendir nuestras preocupaciones. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos aferrándonos a nuestras cargas. Nos preocupamos por el futuro, por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestras finanzas. Pero Filipenses 4, 6-7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos invita a entregar nuestras preocupaciones en sus manos. No significa que ignoremos los problemas, sino que elegimos confiar en que Él tiene el control. Otro aspecto clave de la confianza en Dios es aprender a esperar. Vivimos en una sociedad que nos enseña a buscar resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Pero Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. El Salmo 27:14 dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esperar en Dios no es pasividad, es una actitud de fe. Es seguir adelante con la certeza de que, en el momento perfecto, Dios abrirá las puertas correctas. Muchas veces, en nuestra impaciencia, intentamos adelantarnos a Dios. Tomamos decisiones apresuradas, nos aferramos a oportunidades que parecen buenas pero que no son lo mejor para nosotros. Sin embargo, cuando aprendemos a esperar en Dios, evitamos errores y encontramos su perfecta voluntad. Miremos el ejemplo de David. Fue ungido como rey cuando era solo un joven, pero no asumió el trono de inmediato. Pasaron años de preparación, de pruebas, de espera. Pero en todo momento, David confió en que Dios cumpliría su propósito en el tiempo correcto.
La confianza en Dios también nos lleva a tener una perspectiva diferente de las pruebas. Muchas veces vemos las dificultades como obstáculos, pero Dios las usa como herramientas para moldearnos. Santiago 1, 2-3 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Las pruebas nos enseñan a depender más de Dios. Nos llevan a soltar nuestra autosuficiencia y a reconocer que sin Él no podemos nada. Piensa en un árbol con raíces profundas. Cuando llega una tormenta, puede inclinarse con el viento, pero no cae porque sus raíces están firmes. Así es nuestra fe cuando aprendemos a confiar en Dios. Las tormentas pueden venir, pero si nuestra confianza está en Él, no seremos derribados. Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete estar con nosotros en cada dificultad. Su presencia es nuestra mayor seguridad. Cuando pasamos por tiempos de dolor, es fácil preguntarnos, ¿dónde está Dios? Pero la verdad es que Él nunca nos deja. Está con nosotros en cada lágrima, en cada lucha, en cada momento de incertidumbre. Isaías 43, 2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa poderosa. No importa lo que enfrentemos, Dios está a nuestro lado. Por eso, hoy te animo a renovar tu confianza en Dios. No importa lo que estés atravesando, Él tiene el control. Su amor es inquebrantable, su gracia es suficiente y su fidelidad es eterna. Entrégale tus preocupaciones, tus miedos, tus dudas. Decide caminar por fe y no por vista. Permite que su paz llene tu corazón. Porque cuando confiamos en Dios, encontramos descanso. Cuando confiamos en Dios, vivimos con esperanza. Cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que Él está obrando en todo momento. Hoy es el día para soltar el miedo y abrazar la fe. Es el momento de decir: Señor, en ti confío. No entiendo todo, no veo el cuadro completo, pero sé que tú tienes el control. Y cuando hacemos esto, encontramos la paz que solo Él puede dar. La vida cristiana es un viaje de confianza en Dios. Cada día nos enfrentamos a circunstancias que desafían nuestra fe y nos obligan a decidir si realmente creemos en las promesas de Dios. No siempre es fácil confiar, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos o cuando nos enfrentamos a tiempos de incertidumbre. Sin embargo, es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y aprendemos a depender completamente de Él. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es el temor. El miedo nos paraliza, nos hace dudar, nos lleva a buscar soluciones humanas en lugar de esperar en la voluntad de Dios. La Biblia nos dice repetidamente que no temamos, porque Dios está con nosotros. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa poderosa que nos recuerda que no estamos solos. Dios nos sostiene, nos da fuerzas y nos guía en todo momento. Cuando aprendemos a confiar en esta verdad, el miedo pierde poder sobre nosotros. La confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas forman parte de la vida, pero Dios nos da la victoria sobre ellas. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Dios está con nosotros y nos dará la salida. Un gran ejemplo de confianza en Dios es la historia de José en el Antiguo Testamento. Fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado, pero nunca perdió la fe en Dios. Años después, se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a muchas personas, incluida su propia familia, de la hambruna. José pudo haber dudado del plan de Dios en los momentos más oscuros, pero él siguió confiando. Génesis 50:20 resume su actitud: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta es una gran lección para nosotros. Lo que hoy parece un problema, mañana puede ser una bendición. Dios ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte.
Por eso, debemos confiar en que sus planes son mejores que los nuestros, incluso cuando no entendemos el proceso. Otro aspecto importante de confiar en Dios es aprender a descansar en Él. En un mundo lleno de estrés, ansiedad y preocupaciones, Dios nos ofrece su paz. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El descanso que Dios nos ofrece no es solo físico, sino espiritual y emocional. Es la tranquilidad de saber que Él tiene el control, que nuestras cargas no son demasiado pesadas para Él y que podemos encontrar refugio en su presencia. Para experimentar este descanso, debemos aprender a rendir nuestras preocupaciones. Muchas veces oramos pidiendo ayuda, pero seguimos aferrándonos a nuestros problemas, en lugar de entregarlos por completo a Dios. Filipenses 4, 6-7 nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios con fe, recibimos su paz. No es una paz basada en circunstancias favorables, sino una paz sobrenatural que permanece incluso en medio de las dificultades. Otra clave para fortalecer nuestra confianza en Dios es la gratitud. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que no ha salido como esperábamos, en lugar de agradecer por lo que Dios ya ha hecho. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Ser agradecidos nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de preocuparnos por lo que no entendemos, elegimos recordar la fidelidad de Dios. La gratitud fortalece nuestra fe y nos ayuda a confiar en que Dios sigue obrando en nuestra vida. Además, es fundamental desarrollar una vida de oración. La oración no es solo pedir cosas a Dios, sino también un tiempo de comunión con Él. Es en la oración donde recibimos dirección, consuelo y fortaleza. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». La oración es un acto de confianza. Cuando oramos, reconocemos que dependemos de Dios y que Él es nuestra fuente de provisión y guía. También es importante recordar que Dios nos habla de diferentes maneras. A veces esperamos una respuesta audible o un milagro instantáneo, pero Dios puede hablar a través de su palabra, de otras personas, de circunstancias o incluso de una paz profunda en nuestro corazón. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a discernir su voz y a seguir su dirección, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. El apóstol Pablo es otro ejemplo de confianza en Dios. En muchas ocasiones enfrentó persecuciones, naufragios, encarcelamientos y todo tipo de dificultades, pero nunca perdió la fe. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entendió que la gracia de Dios era suficiente en cualquier circunstancia. Aprendió a depender completamente de Él, sabiendo que su fortaleza venía de Dios y no de sus propias capacidades. Cuando confiamos en Dios, nuestra vida cambia. Dejamos de vivir dominados por el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, y comenzamos a experimentar la paz, la seguridad y la esperanza que solo Él puede dar. Es un proceso diario, un compromiso constante de rendir nuestra voluntad a Dios y permitir que Él guíe nuestros pasos. Si hoy te sientes cansado, preocupado o sin rumbo, te animo a que tomes un momento para orar y entregar tus cargas a Dios. Confía en que Él tiene un plan perfecto para tu vida, aunque no lo veas en este momento. Recuerda que Dios es fiel. Sus promesas son verdaderas y su amor por ti nunca cambia. No importa lo que estés enfrentando, Dios está contigo. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu guía. Decide hoy confiar en Él con todo tu corazón. Entrégale tus preocupaciones, deja que su paz llene tu vida y camina con la seguridad de que Él nunca te dejará ni te desamparará. Confía en Dios, porque en Él encontrarás todo lo que necesitas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Ahora hablemos de la calma. ¿Cuántas veces nos hemos sentido ansiosos, desesperados,
buscando respuestas inmediatas? Queremos que Dios actúe ya, que todo se resuelva en nuestro tiempo y a nuestra manera, pero Él nos dice, en la quietud y en la confianza está vuestra fortaleza. Es difícil confiar cuando todo parece incierto, pero la calma no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control. Es como un niño que se duerme tranquilo en los brazos de su padre, sin preocuparse por lo que pasa afuera, porque sabe que está seguro. Cuando aprendemos a esperar en Dios en lugar de apresurarnos, cuando decidimos confiar en su proceso en vez de insistir en el nuestro, experimentamos una paz que va más allá de la lógica. La calma se convierte en nuestra fortaleza, porque dejamos de depender de nuestras fuerzas y comenzamos a descansar en las suyas. Mira la historia del hijo pródigo. Se alejó, tomó sus propias decisiones y creyó que podía manejar su vida sin Dios, pero llegó el momento en que se dio cuenta de que estaba vacío, de que necesitaba regresar. Y cuando lo hizo, el padre no lo rechazó, sino que corrió a su encuentro, lo abrazó y lo restauró. Ese es el poder del arrepentimiento y la calma. Cuando nos detenemos, reconocemos nuestra necesidad de Dios y confiamos en su amor, encontramos la salvación que tanto buscamos. Quizás hoy te sientes cansado, como si estuvieras peleando contra una tormenta. Tal vez has intentado resolverlo todo por tu cuenta y sientes que nada funciona. Puede que la ansiedad y el miedo te hayan robado la paz. Dios te dice, detente. Vuelve a mí. En el arrepentimiento y en la calma está tu salvación. En la quietud y la confianza encontrarás tu fortaleza. No necesitas seguir luchando solo. No necesitas cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Suelta el miedo, reconoce que necesitas a Dios y deja que Él te llene de paz. En el momento en que te rindes a su amor, encuentras la verdadera fortaleza que estabas buscando. Descansar en la presencia de Dios es un llamado para nuestra alma. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos agotados, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Corremos de un lado a otro tratando de resolverlo todo, llevando cargas que nos pesan en el alma. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no podemos controlar, por lo que pudo haber sido y no fue. En medio de ese cansancio, Dios nos susurra, detente. Descansa en mí. Deja de luchar solo. El Salmo 62 nos recuerda, en Dios solamente reposa mi alma, de Él viene mi salvación. Este versículo no es solo una afirmación, es un recordatorio, un llamado a soltar el peso que llevamos encima y encontrar descanso en la única fuente que realmente puede restaurarnos, Dios. Pero, ¿qué significa descansar en Él? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Descansar en Dios significa soltar nuestras cargas. Muchas veces vamos por la vida como si lleváramos una mochila llena de preocupaciones, miedos, responsabilidades y dudas. Nos acostumbramos tanto a cargar con ellas que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos están agotando. Pero Dios nos invita a dejar esas cargas a sus pies, a confiar en que Él se encargará de lo que nosotros no podemos manejar. Piensa en un niño que camina con una mochila demasiado pesada para él. Trata de seguir adelante, pero cada paso se vuelve más difícil, sus fuerzas se agotan, hasta que finalmente su padre se acerca, le quita la mochila y la lleva por él. El niño, ahora libre del peso, puede caminar con más facilidad. Así sucede cuando decidimos descansar en Dios. La presencia de Dios es un refugio seguro. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de caos, de problemas que parecen no tener solución, pero Dios nos ofrece su presencia como un lugar donde podemos encontrar paz. Es un refugio donde la tormenta puede seguir rugiendo afuera, pero nosotros permanecemos en calma adentro. No se trata de ignorar los problemas, sino de entender que no estamos solos en ellos. A veces intentamos encontrar descanso en cosas temporales, distracciones, entretenimiento, incluso en otras personas. Pero nada de eso puede darnos la paz que solo Dios puede dar. Su descanso no es una pausa momentánea, es una renovación completa de nuestras fuerzas, un descanso profundo que nos llena de su paz y nos da la fuerza para seguir adelante. La Biblia está llena de ejemplos de personas que aprendieron a descansar en Dios en los momentos más difíciles. Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, no entró en pánico. En lugar de eso, confió en Dios y vio cómo el mar se abrió ante ellos.
Jesús, en medio de una tormenta feroz, dormía en la barca mientras sus discípulos estaban aterrados. No porque no le importara, sino porque sabía que el Padre tenía el control. Esa es la clave, confiar en que Dios tiene el control. Descansar en Él significa soltar el miedo, la ansiedad y la necesidad de resolverlo todo por nuestra cuenta. Significa reconocer que hay cosas que solo Dios puede hacer y que nuestra parte es confiar, esperar y permitirle obrar en su tiempo perfecto. Pero descansar en Dios no significa inactividad. No es cruzarnos de brazos y esperar que todo se resuelva solo. Es una actitud del corazón, una postura de confianza. Es decir, Señor, hago mi parte, pero dejo en tus manos lo que yo no puedo controlar. Confío en que tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi salvación. Tal vez hoy te sientes agotado. Quizás llevas tiempo tratando de resolver algo que parece no tener solución. Puede ser que tu corazón esté inquieto, lleno de dudas y preocupaciones. Dios te dice, ven a mí. Deja tus cargas aquí. Descansa en mi presencia. Haz una pausa. Respira. Entrégale a Dios todo lo que te pesa. No tienes que llevarlo solo. No tienes que tener todas las respuestas. Su paz está disponible para ti. Su descanso está listo para renovarte. En su presencia, en su amor, en su fidelidad, encontrarás el descanso que tu alma necesita. A veces la vida nos pone en momentos donde todo lo que queremos es una respuesta inmediata. Queremos saber qué hacer, hacia dónde ir, cómo resolver aquello que nos preocupa. Y si las respuestas no llegan rápido, la ansiedad empieza a crecer. Pero Dios nos dice algo completamente diferente, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, Lamentaciones 3:26. Esperar no es fácil. Nos han enseñado que el que se queda quieto pierde, que hay que moverse, insistir, hacer que las cosas pasen. Pero Dios nos muestra otra manera, la espera activa en silencio. No significa resignarse, ni cruzarse de brazos, ni rendirse. Significa confiar. Significa aprender a descansar en la certeza de que Dios ya está obrando, aunque no lo veamos. Cuando esperamos en silencio, le damos espacio a Dios para actuar. Muchas veces nuestras propias palabras y acciones apresuradas nos impiden ver lo que Dios está haciendo. Nos llenamos de ruido, quejas, preocupaciones, miedo, impaciencia. Pero en el silencio encontramos claridad. En la calma, nuestra fe se fortalece. En la espera, nuestro espíritu aprende a depender completamente de Dios. Imagina a un agricultor que ha sembrado sus semillas. No las desentierra todos los días para ver si han crecido. Sabe que hay un proceso, que la tierra está trabajando, que en el tiempo correcto verá el fruto. Así es la espera en Dios. A veces, esperar se siente como estar en un desierto, sin señales de que algo vaya a cambiar. Miramos a nuestro alrededor y todo parece igual, sin movimiento, sin respuestas. Pero el desierto no es un lugar de abandono, sino de preparación. Dios usa la espera para moldearnos, para enseñarnos lecciones que solo podemos aprender en el silencio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de ocupar el trono. Incluso Jesús pasó tiempo en el desierto antes de comenzar su ministerio. La espera no es pérdida de tiempo cuando Dios la usa para prepararnos. En la espera aprendemos a depender completamente de Dios. Nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas, que no podemos controlar todo y que, al final, es su gracia la que sostiene cada aspecto de nuestra vida. También aprendemos a escuchar su voz con mayor claridad. En medio del ruido del mundo, es fácil perder la dirección, pero cuando nos detenemos, cuando guardamos silencio, podemos oír su guía con más precisión. La espera también nos purifica. Saca a la luz nuestras motivaciones, nuestro carácter, nuestras debilidades. Nos muestra lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces queremos que Dios nos dé algo, pero el primero quiere trabajar en nosotros para que estemos listos para recibirlo. No se trata solo de lo que estamos esperando, sino de quién nos estamos convirtiendo en el proceso. La historia de José es un ejemplo claro de esto.
Desde joven tuvo sueños de grandeza, pero antes de llegar a ser gobernador de Egipto, tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, la esclavitud, la injusticia y la cárcel. Durante años, parecía que todo iba en dirección opuesta a lo que Dios le había prometido. Pero Dios estaba con él en cada etapa, moldeando su carácter, enseñándole paciencia, preparándolo para el propósito que tenía para su vida. Cuando la respuesta finalmente llega, nos damos cuenta de que el tiempo de espera no fue en vano. Miramos hacia atrás y entendemos que Dios estaba obrando en cada detalle, incluso cuando no lo veíamos. La espera no es un castigo, es un proceso de crecimiento, de fe, de confianza. Muchas veces, cuando estamos esperando algo de Dios, sentimos la tentación de apresurar el proceso. Queremos hacer que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Pero la historia nos muestra que los intentos de tomar atajos pueden traer más problemas que soluciones. Abraham y Sara recibieron una promesa de Dios, tendrían un hijo, pero la espera se hizo larga. En lugar de confiar en el tiempo de Dios, decidieron actuar por su cuenta y Sara le dio a Abraham su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. El resultado fue conflicto, dolor y consecuencias que se extendieron por generaciones. Lo mismo puede pasarnos a nosotros. Cuando intentamos forzar respuestas, cuando nos desesperamos y tomamos caminos que Dios no ha trazado para nosotros, terminamos en situaciones que nos traen más dolor que bendición. Pero cuando aprendemos a confiar en que sus planes son mejores que los nuestros, encontramos paz en la espera. La confianza en Dios nos permite soltar la ansiedad. Nos ayuda a entender que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las suyas. Y cuando sabemos que Él nos ama, que Él es fiel, podemos descansar en la seguridad de que todo se cumplirá en su tiempo perfecto. A veces, la clave no está en esperar que Dios cambie nuestras circunstancias, sino en permitir que Él nos cambie a nosotros mientras esperamos. Tal vez la situación sigue siendo la misma, pero nuestro corazón es transformado. Nuestra perspectiva cambia. Aprendemos a ver las cosas desde su punto de vista y no desde nuestra impaciencia. En momentos de espera, es importante recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Cuando miramos atrás y vemos su fidelidad en el pasado, nos llenamos de esperanza para el futuro. Sabemos que si Él obró antes, lo hará otra vez. También es fundamental rodearnos de su palabra. La Biblia está llena de promesas, de verdades que nos sostienen cuando la espera se hace difícil. Memorizar y declarar estas promesas nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes. Otro aspecto clave es la oración. No solo orar pidiendo respuestas, sino también orar para fortalecer nuestra relación con Dios. A veces buscamos más las bendiciones que al dador, más las respuestas que su presencia. Pero cuando nuestra prioridad es estar cerca de Él, la espera se vuelve más llevadera. Es posible que en este momento estés en una temporada de espera. Quizás estás esperando una respuesta, un milagro, una puerta abierta. Tal vez sientes que has estado esperando demasiado y comienzas a dudar. Quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando, aunque no lo veas. Su tiempo es perfecto, y cuando la respuesta llegue, será mejor de lo que imaginaste. No te desesperes. No pierdas la fe. Sigue confiando. Sigue esperando en Él. Porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Mientras esperas, sigue avanzando en fe. No dejes que la espera te paralice. Usa este tiempo para crecer, para fortalecer tu relación con Dios, para prepararte para lo que viene. No desperdicies la espera que Dios está usando para hacer algo grande en tu vida. Al final, cuando la promesa se cumpla, mirarás atrás y entenderás que cada día de espera tuvo un propósito. Que Dios estaba contigo en cada momento, guiándote, enseñándote, fortaleciéndote. Y cuando veas lo que Él ha hecho, darás gracias por la espera, porque entenderás que valió la pena. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En la vida, cada espera nos lleva a un aprendizaje, y muchas veces, lo que parece una demora es en realidad una preparación. Nos encontramos en momentos en los que queremos respuestas inmediatas,
pero Dios nos llama a confiar en su tiempo. Aprender a esperar no es solo una prueba de paciencia, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él y entender que cada proceso tiene un propósito. Cuando miramos la historia de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, vemos que ninguno recibió sus promesas de inmediato. Todos tuvieron que atravesar temporadas de preparación. No fue en vano que José pasara años en la cárcel antes de ser gobernador, ni que Moisés viviera en el desierto antes de liberar a Israel. Dios estaba trabajando en su carácter, enseñándoles a depender de Él y no de sus propias fuerzas. Nos cuesta aceptar que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. En nuestra mente, todo debería suceder de manera rápida y sin complicaciones, pero la realidad es que los tiempos de espera nos ayudan a desarrollar fe, perseverancia y confianza. Cuando aprendemos a soltar el control y dejar que Dios dirija nuestros pasos, nos damos cuenta de que su plan siempre es mejor que el nuestro. Uno de los mayores errores que cometemos en la espera es llenarnos de ansiedad. Nos preocupamos por el futuro, nos desesperamos por no ver respuestas y, en ese afán, olvidamos vivir el presente con gratitud. La ansiedad no cambia nada, pero la confianza en Dios nos da paz en medio de la incertidumbre. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con oración y gratitud, y su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. La espera también nos enseña a desarrollar gratitud por lo que tenemos ahora. A veces nos enfocamos tanto en lo que falta, en lo que aún no ha sucedido, que olvidamos todas las bendiciones que ya hemos recibido. Pero cuando cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a agradecer incluso en medio de la incertidumbre, nuestro corazón se llena de esperanza. Otro aspecto fundamental en la espera es la obediencia. Muchas veces queremos que Dios nos muestre el siguiente paso antes de dar el primero, pero la fe implica actuar aun cuando no tenemos todas las respuestas. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Pedro tuvo que lanzar la red una vez más después de una noche sin pescar nada. La obediencia en la espera demuestra nuestra confianza en Dios. En los tiempos de espera, también debemos cuidar nuestra actitud. Es fácil caer en la queja, en la frustración y en el desánimo, pero Dios nos llama a mantener una actitud de fe. Cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, no fue solo por la distancia, sino porque su incredulidad y quejas les impidieron entrar en la tierra prometida. La actitud con la que esperamos determina cómo atravesamos el proceso. En lugar de quejarnos, podemos usar este tiempo para crecer espiritualmente. La espera puede ser un momento de preparación, de fortalecer nuestra relación con Dios, de aprender nuevas cosas, de desarrollar nuestro carácter. Si lo vemos desde esta perspectiva, la espera deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad. También es importante rodearnos de personas que nos animen en la fe. En momentos de espera, es fácil llenarnos de dudas, y ahí es donde el apoyo de amigos, mentores o una comunidad de fe puede hacer la diferencia. Cuando nos rodeamos de personas que nos recuerdan las promesas de Dios, encontramos fuerza para seguir adelante. No podemos olvidar que muchas veces la respuesta de Dios no es como la esperamos. Oramos por puertas abiertas y, en cambio, se cierran algunas. Esperamos un sí y recibimos un no. Pero cuando confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, aprendemos a aceptar su voluntad, aunque no la entendamos de inmediato. Hay momentos en los que Dios nos dice espera, no para negarnos algo, sino para darnos algo mejor. Lo que a veces vemos como una negativa es en realidad una redirección hacia un propósito mayor. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de que lo que en su momento parecía una demora o un obstáculo era en realidad una protección o una oportunidad disfrazada. La espera también nos da la oportunidad de desarrollar nuestra relación con Dios de manera más profunda. Cuando todo va bien y nuestras oraciones son respondidas rápidamente, es fácil mantener la fe. Pero cuando enfrentamos temporadas de silencio, es cuando realmente aprendemos a confiar. En esos momentos, Dios nos invita a buscarlo no solo por lo que puede darnos, sino por quién es Él. A veces, la respuesta de Dios llega de maneras inesperadas. No siempre es un cambio radical de un momento a otro, sino pequeñas señales, oportunidades, o incluso un cambio en nuestro corazón antes de que cambien las circunstancias.
Aprender a reconocer las formas en que Dios obra nos ayuda a vivir con más confianza y esperanza. Si hoy te encuentras en una temporada de espera, quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Él está trabajando, incluso cuando no lo ves. No te desesperes. No pierdas la fe. Sigue confiando en que su tiempo es perfecto. Lo que Él ha prometido se cumplirá. Mientras esperas, sigue avanzando en fe. No permitas que la espera te paralice. Usa este tiempo para crecer, para fortalecer tu relación con Dios, para prepararte para lo que viene. No desperdicies la espera, porque Dios la está usando para hacer algo grande en tu vida. Cuando la promesa se cumpla, mirarás atrás y entenderás que cada día de espera tuvo un propósito. Verás cómo Dios estuvo contigo en cada momento, guiándote, enseñándote, fortaleciéndote. Y cuando veas lo que Él ha hecho, darás gracias por la espera, porque comprenderás que todo valió la pena. Dios nunca llega tarde. Sus promesas son seguras. Si Él ha dicho que lo hará, puedes confiar en que sucederá en el momento perfecto. Aférrate a esa verdad. No te desanimes. Sigue creyendo. Porque al final, la espera no solo traerá la respuesta, sino que también te habrá transformado en la persona que Dios quiere que seas. En la vida, cada etapa de espera nos moldea, nos enseña y nos prepara para lo que viene. Aunque muchas veces nos desesperamos y queremos respuestas inmediatas, Dios nos recuerda que su tiempo es perfecto y que cada proceso tiene un propósito. No hay nada que Él haga sin una razón, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. La espera puede sentirse como un desierto, un lugar de incertidumbre donde no hay respuestas claras y donde todo parece estancado. Sin embargo, el desierto nunca es un destino, sino un lugar de transición. Fue en el desierto donde Dios formó a Moisés, donde alimentó a Elías con cuervos y donde Jesús pasó 40 días antes de comenzar su ministerio. No debemos temer los momentos de sequedad, porque en ellos Dios está haciendo una obra profunda en nosotros. Uno de los mayores desafíos en la espera es no compararnos con los demás. Vemos a personas que parecen avanzar más rápido, que reciben respuestas antes que nosotros, y nos preguntamos por qué Dios no obra de la misma manera en nuestra vida. Pero la comparación solo nos roba la paz y nos impide valorar nuestro propio proceso. Cada persona tiene un camino único, y lo que Dios hace en alguien más no define lo que hará en nosotros. En estos tiempos, es crucial recordar que Dios no se olvida de sus promesas. Hay momentos en los que el enemigo intenta sembrar dudas en nuestro corazón, haciéndonos creer que Dios nos ha abandonado o que hemos sido ignorados. Sin embargo, la verdad es que Dios siempre cumple su palabra. Si Él ha hablado algo sobre tu vida, puedes estar seguro de que lo cumplirá en su tiempo. Otro aspecto fundamental en la espera es aprender a escuchar la voz de Dios. En medio del ruido de nuestras preocupaciones y ansiedades, a veces es difícil percibir lo que Él está diciendo. Pero cuando hacemos una pausa, cuando buscamos su presencia en oración y en su palabra, comenzamos a recibir dirección. Dios habla en la quietud, en los momentos de adoración, en los susurros del Espíritu Santo. No siempre será una voz audible, pero Él nos guiará con paz y confirmación en nuestro corazón. La espera también nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando no tenemos todas las respuestas, cuando no podemos controlar las circunstancias, aprendemos a confiar en Él de una manera más profunda. Es fácil depender de Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos creyendo, incluso cuando no vemos señales inmediatas de su obra. Es importante recordar que la espera no significa inactividad. A veces, pensamos que esperar es quedarnos quietos sin hacer nada, pero la verdad es que podemos seguir avanzando mientras confiamos en Dios. No sabemos cuándo llegará la respuesta, pero mientras tanto, podemos crecer, prepararnos, desarrollar nuevas habilidades, fortalecer nuestra relación con Dios y servir a otros. Dios no desperdicia ninguna temporada de nuestra vida. Cada momento tiene un propósito, incluso aquellos que parecen silenciosos o sin sentido. Lo que hoy parece una demora, mañana se verá como una pieza fundamental en el plan que Dios tenía para nosotros. Cuando miramos atrás, muchas veces nos damos cuenta de que si hubiéramos recibido lo que queríamos en el momento que lo pedimos, no hubiéramos estado listos para manejarlo. Es en la espera donde Dios fortalece nuestro carácter.
La paciencia, la perseverancia, la humildad y la fe son cualidades que se desarrollan en estos procesos. Cuando aprendemos a confiar en Dios sin importar las circunstancias, nos convertimos en personas más fuertes, más sabias y más sensibles a su dirección. También debemos recordar que Dios nos da la gracia para cada temporada. A veces, sentimos que no podemos soportar más, que la espera es demasiado larga o que la incertidumbre nos está agotando. Pero la gracia de Dios es suficiente. Su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando sentimos que ya no podemos más, Él nos sostiene. La alabanza en la espera es una herramienta poderosa. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, podemos decidir adorar a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará. La alabanza cambia nuestra perspectiva, nos llena de gozo y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Cuando adoramos, nuestra atención se desplaza de nuestros problemas a la grandeza de Dios. Muchas veces, la espera es una prueba de confianza. Dios quiere saber si realmente creemos en Él, si seguimos firmes en su promesa o si solo confiamos cuando todo es fácil. Nuestra fe se prueba en los momentos difíciles, y cuando demostramos que seguimos confiando a pesar de las circunstancias, estamos declarando que nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en aquel que lo ha prometido. Es importante recordar que Dios nunca se retrasa. Lo que a nosotros nos parece una demora, en realidad es el tiempo perfecto de Dios. Hay cosas que aún no entendemos, pero cuando miramos atrás, vemos que todo encajó de manera perfecta. Lo que parecía un obstáculo era una protección, lo que parecía un retraso era una preparación. Si hoy estás esperando algo, quiero animarte a no rendirte. Sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Cada oración ha sido escuchada, cada lágrima ha sido vista. Él está preparando el camino, alineando todo para que, en el momento indicado, recibas lo que ha preparado para ti. Cuando llegue el momento de la respuesta, entenderás que la espera valió la pena. Verás cómo Dios utilizó cada instante para formar tu carácter, para fortalecer tu fe, para prepararte para recibir su bendición. Y cuando tengas en tus manos lo que esperabas, podrás testificar de la fidelidad de Dios y animar a otros a confiar en su tiempo. Dios es fiel. Él nunca falla. Si hoy te sientes desanimado en la espera, levanta tu mirada y recuerda que el que prometió es fiel para cumplir. No te desesperes, no dudes, no pierdas la esperanza. Su tiempo es perfecto, su amor es inquebrantable y su propósito para tu vida es mayor de lo que puedes imaginar. La espera no es el final de la historia. Es solo una parte del proceso. Y cuando llegue la respuesta, mirarás atrás y verás que cada día de incertidumbre, cada oración sin respuesta aparente, cada momento de fe fue parte de un plan divino diseñado para tu bien. Así que sigue confiando. Dios nunca llega tarde. Lo que Él ha prometido se cumplirá. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Déjame ser el viento que te eleva. Deja que mi paz te sostenga, no tienes que hacerlo solo, no tienes que seguir batallando en tus propias fuerzas. Hoy puedes tomar la decisión de descansar en Dios y permitir que Él te renueve. No es casualidad que estés escuchando esto, Dios te está recordando que no importa cuán cansado estés, si esperas en Él recibirás nuevas fuerzas. Si confías, volarás alto, si descansas en su presencia, correrás sin cansancio, y cuando la vida te pida caminar, Él te sostendrá para que no te fatigues. Hoy es el día de renovar tu fe, de soltar la carga, de confiar plenamente en que Dios es quien sostiene tu vida. No te rindas. No dejes que el cansancio te venza. Dios está contigo, dándote las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Hay momentos en la vida en los que sentimos que debemos pelear cada batalla con nuestras propias fuerzas. Nos aferramos a la idea de que si no luchamos, si no nos esforzamos al máximo, si no tomamos el control, todo se derrumbará. Pero Dios nos da una promesa clara en 2 Crónicas 20:17, no tendrán que pelear esta batalla. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. Este versículo no nos llama a la inacción, sino a una acción diferente, la fe.
La verdadera lucha no está en el desgaste físico ni en la ansiedad de querer resolverlo todo por nuestra cuenta. La lucha está en mantenernos firmes en la confianza, en resistir la tentación de dudar, en sostenernos en la certeza de que Dios está peleando por nosotros. A veces, la batalla más difícil es la interna. Es esa lucha contra el miedo, contra la duda, contra la desesperación. Queremos actuar rápido, encontrar soluciones inmediatas, pero Dios nos dice, detente. Toma tu posición. Confía en mí. No es una orden de pasividad, sino de firmeza. Significa adoptar una postura en la que, en lugar de desgastarnos, elegimos creer. En lugar de preocuparnos, elegimos descansar en su poder. Cuando Dios nos dice que tomemos nuestra posición, nos está llamando a alinearnos con su promesa. Es una invitación a no ceder ante la angustia, a no permitir que el temor nos haga dudar de su fidelidad. ¿Y qué sucede cuando lo hacemos? La salvación del Señor se manifiesta. Vemos su mano obrando de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Porque cuando nosotros nos hacemos a un lado y dejamos que Dios tome el control, Él actúa con poder. Un soldado en el campo de batalla no siempre necesita blandir su espada. Hay momentos en los que su tarea es mantenerse en posición, esperar la estrategia del comandante y confiar en la victoria. Así es nuestra fe. Dios no nos ha llamado a pelear todas las batallas con nuestras fuerzas. Hay batallas en las que lo único que nos pide es estar en posición, en fe, en quietud, y verlo obrar. Pero aquí viene la parte difícil, confiar cuando no vemos nada sucediendo. Mantenernos firmes cuando todo parece ir en la dirección contraria. Es fácil confiar cuando todo está a nuestro favor, pero la fe verdadera se demuestra cuando la situación parece imposible. Y es justo ahí donde Dios se glorifica. Cuando todo parece perdido, cuando no hay salida, cuando el camino se nubla, es ahí donde Él demuestra su poder y nos recuerda que nunca ha dejado de pelear por nosotros. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar de luchar con tus fuerzas y confiar más en Dios? Si, en lugar de desgastarte tratando de resolverlo todo, simplemente tomaras tu posición de fe y dejaras que Él hiciera lo imposible. No se trata de quedarte de brazos cruzados, sino de actuar en la dirección correcta. Se trata de confiar en que la victoria ya ha sido decretada, de sostenerte en su promesa, de caminar con la certeza de que el Dios que peleó por su pueblo en el pasado sigue peleando por ti hoy. Tal vez en este momento estés enfrentando una batalla. Puede ser en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tus emociones. Tal vez has estado luchando tanto que el cansancio ya te alcanzó. Hoy Dios te dice, no pelees más solo. Mantente firme, toma tu posición y confía en que yo haré lo que tú no puedes hacer. No importa lo grande que parezca el problema. No importa lo imposible que se vea la situación. Dios sigue en el trono y sigue peleando por sus hijos. Así que hoy elige la postura de fe. No dejes que el miedo te saque de tu posición. No permitas que la desesperación te haga dudar. Mantente firme. Confía, porque la salvación del Señor ya está en camino. Hay momentos en los que la preocupación parece incontrolable. Nuestra mente corre de un lado a otro, llenándose de incertidumbre, miedo y ansiedad. Nos encontramos atrapados en un ciclo de pensamientos negativos, preguntándonos qué pasará, cómo resolveremos lo que nos angustia, si todo saldrá bien. Pero Dios nos da una invitación clara en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no dice intenten preocuparse menos ni vean si pueden manejar su ansiedad. Nos dice directamente, por nada estén afanosos. Es un llamado a soltar el control, a dejar de cargar con el peso de aquello que no podemos cambiar por nuestra cuenta y a confiar en que, cuando presentamos nuestras necesidades a Dios, Él responde con paz. Pero no es cualquier paz. No es la tranquilidad que viene cuando todo va bien o cuando las circunstancias son favorables. Es una paz sobrenatural, una calma inexplicable, una seguridad que va más allá de nuestra comprensión. Es la paz que viene de saber que Dios tiene el control. La oración es la clave para acceder a esa paz.
No se trata solo de decir palabras, sino de abrir el corazón y entregarle a Dios lo que nos pesa. Muchas veces queremos resolver todo con nuestras propias fuerzas y, cuando ya no podemos más, entonces acudimos a Dios. Pero Filipenses 4:6 nos muestra un camino diferente. Antes de afanarnos, antes de dejarnos consumir por la angustia, antes de sentirnos atrapados, presentemos nuestras peticiones en oración, no con desesperación, sino con acción de gracias. Es decir, con la confianza de que Dios ya está obrando, de que no estamos solos y de que Él escucha cada palabra. Cuando entregas algo valioso a alguien en quien confías, dejas de preocuparte por ello. No te angustias preguntándote si lo perderá o si lo cuidará bien. Sabes que está en buenas manos. ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestras preocupaciones cuando las ponemos en manos de Dios? Si confiamos en Él, ¿por qué seguimos llevando la carga? La oración no solo trae paz, sino que también nos cambia a nosotros. Nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos, que no tenemos que enfrentar los desafíos sin ayuda. Al orar, nuestra mente se renueva, nuestra carga se aligera y nuestro corazón se fortalece. Ya no reaccionamos desde el miedo, sino desde la seguridad de que Dios está con nosotros. La fe no es solo un sentimiento, es una decisión. Es elegir confiar cuando todo parece ir en la dirección contraria. Es declarar que Dios es fiel aun cuando las circunstancias no lo demuestran. Es mantenernos firmes, creyendo que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque no veamos evidencia inmediata. Muchas veces, nuestra fe se tambalea porque esperamos ver primero para creer. Queremos señales, queremos pruebas tangibles, queremos asegurarnos de que todo saldrá bien antes de confiar. Pero la fe genuina opera al revés, primero creemos y luego vemos. Dios nos llama a vivir en un nivel de confianza más profundo. No en una fe que depende de las circunstancias, sino en una fe que descansa en su carácter. Porque Dios no cambia. Sus promesas no fallan. Sus planes no se frustran. Cuando elegimos confiar en Él, aunque todo nuestro alrededor parezca incierto, estamos construyendo nuestra vida sobre un fundamento sólido. Jesús habló de esto en Mateo 7, 24-25, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La vida trae tormentas. Es inevitable. Pero la diferencia entre resistir y derrumbarse no está en la fuerza de la tormenta, sino en donde hemos edificado nuestra fe. Si nuestra confianza está en cosas inestables, nuestros recursos, nuestra salud, nuestras propias capacidades, tarde o temprano nos desmoronaremos. Pero si nuestra confianza está en Dios, podemos estar seguros de que, sin importar lo que venga, estaremos firmes. Hay momentos en los que sentimos que la tormenta es demasiado fuerte. Que las olas nos superan, que el viento nos derriba, que la oscuridad nos envuelve. Es fácil sentir miedo cuando el panorama es incierto. Pero ahí es cuando Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. No estamos solos en la tormenta. Dios está con nosotros, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, guiándonos a través del caos. Pedro experimentó esto de una manera poderosa cuando caminó sobre el agua. En Mateo 14, 29-30, Jesús le dijo, ven. Y Pedro, con los ojos puestos en Jesús, caminó sobre el mar. Pero en cuanto desvió su mirada y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Mientras miramos a Jesús, podemos caminar sobre cualquier situación. Pero cuando dejamos que el miedo nos domine, cuando nos enfocamos en la magnitud del problema en lugar de en el poder de Dios, empezamos a hundirnos. Sin embargo, aun cuando nuestra fe flaquea, Dios sigue extendiendo su mano. Jesús no dejó que Pedro se ahogara. Lo tomó de la mano y lo levantó. Así es nuestro Dios. No nos deja caer. No nos abandona en nuestras debilidades. No nos rechaza por nuestras dudas. Nos sostiene, nos ayuda, nos restaura.
Tal vez hoy te sientes como Pedro, hundiéndote en medio de las circunstancias. Tal vez sientes que has perdido la fe, que las olas de la vida son demasiado fuertes, que el miedo te paraliza. Pero hoy Dios te dice, mírame. No mires la tormenta. No te enfoques en el problema. Enfócate en mí. Yo soy más grande que cualquier tempestad. Yo tengo el poder para levantarte. Yo te sostengo en mis manos. Es fácil dudar cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Queremos respuestas inmediatas, queremos entender el propósito detrás de cada prueba, queremos sentirnos en control. Pero la fe no siempre nos da respuestas inmediatas. A veces, solo nos da la seguridad de que Dios está con nosotros, aunque no entendamos el porqué de las cosas. Y a veces, eso es suficiente. Job es un ejemplo de esto. Perdió todo, su familia, su salud, sus posesiones. No entendía por qué Dios permitía su sufrimiento. Hizo preguntas, buscó respuestas, clamó en su dolor. Pero al final, en Job 42:5, declaró, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de su sufrimiento, experimentó a Dios de una manera más profunda. Su fe no se basó en tener todas las respuestas, sino en conocer más a Dios. A veces, Dios permite temporadas de prueba no para destruirnos, sino para acercarnos más a Él. Para que nuestra fe deje de ser superficial y se convierta en una fe real, inquebrantable. Para que dejemos de depender de nuestras propias fuerzas y aprendamos a depender completamente de Él. Si hoy estás en un momento de incertidumbre, si sientes que tu fe está siendo probada, recuerda esto, Dios no te ha abandonado. Él sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Sigue cumpliendo sus promesas, incluso cuando no lo entiendes. Sigue sosteniéndote, incluso cuando sientes que todo se derrumba. Así que hoy, decide confiar. No en lo que ves, no en lo que sientes, sino en quien Dios es. Él es fiel. Él es poderoso. Él es tu refugio en la tormenta, tu roca firme, tu fortaleza en tiempos de prueba. No permitas que el miedo te robe la paz. No dejes que la duda te haga soltar la mano de Dios. No permitas que las circunstancias dicten tu nivel de fe. Mantente firme. Sigue creyendo. Dios tiene el control y su propósito para tu vida sigue en pie. Hoy, entrégale tus cargas. Ríndele tus preocupaciones. Descansa en su presencia. Porque cuando confías en Dios con todo tu corazón, encontrarás una paz que el mundo no puede ofrecer. Una seguridad que no depende de las circunstancias. Una esperanza que nunca se apaga. Dios está contigo. Siempre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A veces, la fe no se trata de ver milagros instantáneos, sino de confiar en Dios en la espera. Muchas personas en la Biblia tuvieron que atravesar largos periodos de incertidumbre antes de ver las promesas de Dios cumplirse. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. José pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio. Moisés vivió en el desierto antes de liderar a su pueblo. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir por su vida antes de llegar al trono. La fe no es solo creer cuando todo es fácil, sino perseverar cuando parece que nada está sucediendo. Cuando estamos en la espera, es fácil preguntarnos si Dios realmente nos escucha. Nos sentimos tentados a dudar, a buscar soluciones por nuestra cuenta, a desesperarnos. Pero Dios no se olvida de sus promesas. Él tiene su tiempo perfecto, y aunque no siempre entendemos el proceso, podemos confiar en que su plan es bueno. Isaías 55:8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El problema es que vivimos en una sociedad que quiere respuestas inmediatas. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez de la tecnología, donde todo está al alcance de un clic. Pero Dios no trabaja con nuestro reloj. Él forma nuestro carácter en la espera. Nos enseña a depender de Él, a soltar el control, a confiar incluso cuando no entendemos.
La paciencia y la perseverancia son frutos de una fe madura. Santiago 1, 3-4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces, Dios nos pide que demos pasos de fe antes de ver el resultado. Como cuando le dijo a los sacerdotes que metieran sus pies en el Jordán antes de que las aguas se detuvieran, Josué 3:13. Como cuando Jesús le dijo al hombre con la mano seca que la extendiera antes de ser sanado, Marcos 3:5. Como cuando le dijo a Pedro que echara la red de nuevo después de una noche sin pescar nada, Lucas 5, 4-6. La fe requiere acción. No siempre veremos el milagro antes de obedecer. Muchas veces, Dios nos pide que confiemos, que demos el paso, que actuemos en fe, y luego Él se encarga del resto. Es posible que hoy Dios te esté pidiendo que confíes en Él en algo específico. Tal vez te está llamando a dar un paso de fe, aunque no tengas todas las respuestas. A perdonar a alguien, aunque no sientas que lo merezca. A sembrar generosidad, aunque no tengas mucho. A avanzar en un proyecto, aunque no veas el camino claro. A seguir orando por algo, aunque parezca imposible. Dios honra la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. No permitas que la duda te detenga. No dejes que el miedo te paralice. No permitas que el enemigo te haga pensar que Dios se ha olvidado de ti. Su amor es inquebrantable. Sus promesas son seguras. Su fidelidad no cambia. Si Él te ha dicho que hará algo en tu vida, lo cumplirá. Puede que no sea en tu tiempo ni de la manera en que esperabas, pero será en su perfecto propósito. Dios está más interesado en tu crecimiento espiritual que en tu comodidad. No porque no le importe tu bienestar, sino porque sabe que la fe que ha sido probada es más fuerte. Romanos 5, 3-4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Si sientes que estás en una temporada difícil, recuerda que Dios está obrando, aunque no lo veas. A veces, la mayor obra que Dios hace no es cambiar nuestras circunstancias, sino transformar nuestro corazón en medio de ellas. Nos enseña a confiar más, a depender más, a buscar más de Él. Es normal tener momentos de debilidad, donde sentimos que nuestra fe tambalea. Incluso los más grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia tuvieron momentos así. Elías, después de haber visto el poder de Dios en el Monte Carmelo, huyó lleno de miedo y desesperanza, 1 Reyes 19, 3-4. Juan el Bautista, quien había proclamado que Jesús era el Mesías, tuvo dudas cuando estuvo en la cárcel, Mateo 11:3. Tomás, uno de los discípulos, dijo que no creería en la resurrección de Jesús hasta ver sus heridas con sus propios ojos, Juan 20:25. Dios no rechaza a quienes tienen dudas. En lugar de eso, nos fortalece. Jesús no reprendió a Tomás por dudar, sino que se le apareció y le mostró sus heridas. Dios no abandonó a Elías en su desesperación, sino que le dio fuerzas para seguir adelante. No condenó a Juan el Bautista por cuestionar, sino que afirmó que no había nacido nadie mayor que él. Dios entiende nuestras luchas y está dispuesto a fortalecer nuestra fe cuando lo buscamos. Si hoy sientes que tu fe está débil, pídele a Dios que la aumente. Como aquel hombre en Marcos 9:24 que dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Dios responde a ese tipo de oración. Él no nos pide que tengamos una fe perfecta, sino que lo busquemos sinceramente. Recuerda que la fe no es solo para los momentos difíciles. Es un estilo de vida. No se trata solo de confiar en Dios cuando estamos en crisis, sino de caminar con Él cada día. De depender de Él en todo. De saber que Él es nuestra fuente, nuestra fortaleza, nuestro refugio constante. Dios está llamándote a una fe más profunda. Una fe que no dependa de las circunstancias. Una fe que se mantenga firme en la tormenta. Una fe que se atreva a dar pasos aunque no vea el camino completo. Una fe que no se rinda en la espera. Hoy, decide confiar. Decide creer. Decide aferrarte a Dios,
aunque no entiendas todo. Porque Él es fiel. Y cuando caminas con Él, nunca estarás solo. En la vida cristiana, la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. No es solo un concepto abstracto, sino una certeza en lo que no vemos, una confianza absoluta en el carácter y las promesas de Dios. Sin embargo, esta fe es probada constantemente por las circunstancias, los desafíos y las dudas que enfrentamos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha permitido que su pueblo pase por procesos de formación donde la fe es fortalecida, purificada y llevada a un nivel más profundo. Uno de los ejemplos más claros de este proceso es la historia de los israelitas en el desierto. Dios los sacó de Egipto con señales y prodigios, pero en el desierto su fe fue puesta a prueba. No tenían comida ni agua, y rápidamente comenzaron a quejarse, olvidando los milagros que habían presenciado. En lugar de confiar en que Dios supliría sus necesidades, dudaron y desearon volver a Egipto. Este patrón se repitió varias veces, demostrando que la fe no solo se trata de ver milagros, sino de confiar en el carácter de Dios, aun cuando las circunstancias parecen adversas. La fe genuina no se basa en lo que vemos o sentimos en un momento determinado, sino en la seguridad de que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido. Job, en medio de su sufrimiento, declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es la fe que Dios busca en sus hijos, una fe inquebrantable, que no depende de las circunstancias, sino de la verdad inmutable de quién es Dios. Jesús enseñó sobre la importancia de la fe en varias ocasiones. En Mateo 17:20, dijo: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, Jesús no está enfatizando el tamaño de la fe, sino su autenticidad. Una fe genuina, aunque pequeña, puede mover montañas porque no se basa en la capacidad humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, la fe no es solo para recibir milagros, sino para sostenernos en la prueba. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, encontramos personas que vieron grandes milagros, pero también aquellos que murieron sin ver las promesas cumplidas en esta vida. Aún así, permanecieron firmes porque su esperanza estaba en algo mayor, la fidelidad de Dios más allá de la temporalidad de esta vida. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra en los momentos difíciles. Pedro caminó sobre el agua cuando mantuvo sus ojos en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se enfocó en la tormenta. Esto nos muestra que nuestra fe no debe estar en las circunstancias, sino en aquel que tiene el poder sobre ellas. Dios permite pruebas para fortalecer nuestra fe. Santiago 1, 2-3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque las pruebas no son agradables, tienen un propósito: hacernos más fuertes, más maduros y más dependientes de Dios. A veces, la prueba más grande de fe no es esperar un milagro, sino seguir confiando cuando parece que Dios guarda silencio. Marta y María enviaron un mensaje a Jesús cuando su hermano Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no llegó a tiempo. Desde su perspectiva, parecía que Jesús había fallado. Pero él tenía un plan mayor: mostrar su gloria resucitando a Lázaro. Esto nos enseña que el tiempo de Dios no es el nuestro y que, aunque no entendamos su demora, Él sigue obrando. Otro aspecto crucial de la fe es la obediencia. La fe sin acción es incompleta. Abraham no solo creyó en Dios, sino que obedeció cuando le pidió que saliera de su tierra sin saber a dónde iba. No entendía todos los detalles, pero confió en la dirección de Dios. Del mismo modo, nuestra fe debe llevarnos a obedecer, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. A menudo queremos que Dios nos muestre el cuadro completo antes de dar un paso de fe, pero Él nos pide que confiemos un paso a la vez. Cuando Dios le dijo a Josué que marcharan alrededor de Jericó durante 7 días antes de ver los muros caer, fue un acto de fe. No tenía sentido desde una perspectiva humana, pero la obediencia en fe trajo la victoria. La fe también se fortalece cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado. En el Antiguo Testamento, Dios le ordenó a su pueblo que construyera monumentos con piedras cuando hacía milagros, para que las generaciones futuras recordaran su fidelidad.
Nosotros también debemos recordar las veces que Dios ha obrado en nuestras vidas, porque eso nos dará fuerzas para confiar en lo que hará en el futuro. No podemos olvidar que la fe también es contagiosa. Cuando caminamos en fe, inspiramos a otros a confiar en Dios. La historia de David y Goliat es un ejemplo de esto. Mientras todo el ejército de Israel temía al gigante, David se levantó en fe y su valentía cambió la atmósfera. De la misma manera, cuando enfrentamos nuestros desafíos con fe, podemos animar a otros a confiar en Dios. Si hoy te encuentras en una temporada donde tu fe está siendo probada, recuerda que Dios sigue en control. Tal vez estás esperando una respuesta, enfrentando una batalla difícil o sintiendo que tu fe está débil. Pero Dios no ha cambiado. Sus promesas siguen firmes. Su amor sigue siendo inmutable. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, Dios es más grande. No importa cuán imposible parezca la situación, Él es el Dios de lo imposible. No permitas que el miedo o la duda te aparten de su propósito. Mantén tus ojos en Jesús. Camina en fe. Sigue confiando, aunque no veas el resultado inmediato. Porque Él es fiel y nunca falla. La fe es el ancla que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. A veces, las pruebas pueden hacer que dudemos, pero Dios nos llama a confiar en Él más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Recordemos que las circunstancias pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal, des like, comentes tu reflexión o testimonio y compartas con alguien que necesite fortalecer su fe. Juntos podemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y edificándonos unos a otros. Dios te bendiga.